Inauguramos la exposición de Salvador Seguí, una exposición que ha organizado desde la Fundación Salvador Seguí para conmemorar el aniversario del asesinato de cenardo sindicalista. Y entonces, en el marco de esta exposición, pusimos también un documental que se estrenará dentro de poco. Hoy celebrábamos esta mesa redonda, que nos parecía también muy interesante para que nos diera, bueno, el título de la mesa redonda de hecho es 3 visiones sobre Salvador Seguí y su época, y nos pareció interesante contar con Emili Cortavindarte, que es compañero nuestro de la CGT y es el presidente de la Fundación Salvador Seguí, Raquel Zugasti, que es también una autora malagueña, que bueno, luego la presentaré, aunque ya los conocéis ya todos, yo creo, pero luego los presentaré, pero bueno, para poner un poco. Y por último, pues también contamos con Antonio Soler, que bueno, muchas gracias tanto a Raquel, a Emili y a Antonio por haber asistido. Bueno, pues vamos a empezar con la intervención de Raquel, luego daré paso a Emili y por último pues terminamos con Antonio Soler. Bueno, Raquel, como os he dicho, muchos ya lo sabéis, pero bueno, como he dicho, ella es escritora, es licenciada, desde sus comienzos prácticamente ha estado implicada en diversos proyectos de investigación. Ay, perdona, Raquel, que me tengo que... bueno, uno de estos proyectos que creo que es bastante interesante, ella ha realizado el mapa de las fosas de la provincia de Málaga y, bueno, destaca también su investigación acerca de la revuelta de las faeneras de aquí de Málaga, que tuvo lugar en 1918 y que dio lugar a un libro que además podéis adquirir si queréis, nos ha traído algunos ejemplares y bueno, le doy paso ya. Muchas gracias, Raquel. Sí, te lo tienes que acercar. Me lo tengo que acercar, vale. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido aquí, muchas gracias a la CGT por invitarme, especialmente Marina, que ha estado ahí guiando todo esto, y bueno, y encantada además de estar aquí acompañada por Emili y por Antonio. Yo lo que voy a hablar así brevemente, quiero hacer como un relato breve de lo que fue la revuelta de las faeneras malagueñas y dejar algunas ideas abiertas para que luego podamos debatir y hablar sobre el tema. La revuelta de las faeneras se inicia el 9 de enero de 1918 y hasta el 21 tenemos un conflicto aquí en la ciudad de Málaga. Partimos de un contexto de crisis general. Además, que vais a ver que es como un movimiento muy cercano, que resulta muy cercano cada vez que lo llevo incluso en los institutos. Cuando hablas del tema, la gente se siente muy identificada con ella porque hay muchos paralelismos con la actualidad. A nivel político, pues está el sistema de la Restauración, que está agotado y no tiene capacidad de responder a esta crisis. Entonces, pues cede con mucho a las presiones de comerciantes y empresarios y por eso se va a producir en un contexto, además de guerra europea, en este caso la Primera Guerra Mundial, se va a producir un contexto de inflación. Hay una subida de los alimentos, de la energía, en este caso el carbón y la leña. El carbón llega a subir un 453% en el acumulado entre 1914 y 1918, y de la vivienda. Yo me imagino que todo eso os va sonando. Esto va a provocar una crisis de subsistencias, pero una crisis de subsistencias de tipo moderno, basada sobre todo en la especulación, el acaparamiento y la ocultación de todo tipo de bienes de consumo, la priorización a la exportación para obtener más beneficios económicos. En un contexto, además, de amplia conflictividad social, donde se ensayan, todavía permanecen viejas fórmulas de lucha social y se ensayan nuevas fórmulas. Y, de hecho, la estructura del conflicto de las faeneras precisamente se va a basar en estas viejas y nuevas fórmulas. Así tenemos una primera parte
que se inicia como un movimiento clásico de revuelta, con una manifestación espontánea en la que 1000 mujeres, el día 9 de enero, ante una nueva subida del precio del pan, salen a las calles. Salen a las calles con dos objetivos: visibilizar el problema del hambre y hablar con las autoridades locales, en este caso el alcalde y el gobernador civil, para intentar que intercedan y conseguir una bajada de esos precios que digo de los productos de primera necesidad. En este primer momento, en esta primera etapa, no encontramos reivindicaciones de carácter político. De hecho, y lo dejo como una idea así muy abierta, no se ve que ellas quieran romper con el sistema establecido, sino lo que quieren es que dé respuestas a los problemas que tienen. De hecho, la elección de la palabra revuelta, cuando tradicionalmente se venía hablando de revolución o de huelga de las faeneras, la elección ha sido una elección muy al caso. Por eso precisamente, porque no hay una ruptura. Luego, además, todo el conflicto se presenta en una dicotomía masculino-femenino en la que en esta primera parte vamos a ver que todo el protagonismo de las mujeres. Ellas son protagonistas y dirigentes de la acción. Pero también te plantea otros términos, porque podemos hablar de feminismo cuando no hay en ningún momento una reivindicación de los derechos de la mujer en todo este conflicto. No hay una reclamación de la igualdad, pero sí es un momento de ruptura de roles, un momento de empoderamiento, sobre todo con esa ocupación que hacen del espacio público en un momento en el que se consideraba que la mujer tenía que estar restringida al ámbito de lo privado. Ya digo que el conflicto lo voy a pasar muy por encima en este tiempo. Entonces, lo que sí quería deciros es cómo el conflicto, conforme avanzan los días, va avanzando en intensidad. En intensidad en Málaga, por un lado, porque cada vez es más multitudinario, tanto en las manifestaciones como en un mitin que van a celebrar en la calle Beatas, al que van a asistir unas 8.000 mujeres. De hecho, el local en el que se reunían en la calle Beatas se vio desbordado y hubo unas 2.000 mujeres dentro y otros 8.000 fuera. No se permitió la entrada de hombres, pero sí quería puntualizar que sí se permitió la entrada de 3 representantes por cada sociedad obrera, en este caso todos hombres. Como veis, ya no estamos hablando solo de las faeneras, que son las que inician el movimiento, sino también de las operarias textiles, de las dependientas, empleadas del servicio doméstico, planchadoras, cocineras, costureras, sombrereras, amas de casa, etcétera. Pero también porque las acciones se van volviendo más contundentes. Así, el día 14 de enero, ellas van al muelle Heredia y van a la estación de ferrocarriles, requisan un cargamento de pescado y otro de patatas que van destinados a la exportación, y lo que hacen es que lo llevan a vender a los precios que ellas consideran justos, que son los precios de antes de la Primera Guerra Mundial, de 1914. Importante que detalle lo que hacen con ese dinero, porque ese dinero lo van a devolver a los dueños de ese pescado y de esas patatas. Y lo dejo aquí nada más que puntualizado, porque yo creo que es un tema que se opone a lo que ocurre en otras provincias de España. Pero bueno, ahora luego lo comento. Luego también, y viene al caso esto precisamente, se extiende por toda España. Málaga funcionó como ejemplo y como detonante. Se extiende por toda España revueltas de mujeres por el tema de los precios de los productos de primera necesidad. Así encontramos pues cómo hay revueltas en Barcelona, en Alicante, Sevilla, Madrid, Cádiz, Valencia, La Línea, etcétera, por decir algunos de los lugares. Sí es verdad que hay características diferentes según la ciudad. Así, en Alicante, por ejemplo, se produce exactamente lo mismo que en Málaga, pero con 2 días o 3 de diferencia. Mientras que Barcelona, que también se da esa requisa de productos, el dinero, por ejemplo, que se extrae, por eso digo esas diferencias que aparecen, se va a destinar a financiar la huelga, que allí se contabilizaron hasta 24.000 mujeres en huelga. Luego llegamos al día 15 de enero y le hemos venido a llamar la jornada trágica. Es como un punto de inflexión en el conflicto. En este día se producen enfrentamientos entre las manifestantes y la Guardia Civil, que nos dejan un saldo de 4 muertos y 20 heridos. Y a continuación iniciamos la segunda parte del conflicto. En este momento el conflicto adquiere carácter de huelga. Va a ser una huelga general. Málaga entera se paraliza.
no va a funcionar el transporte, el comercio, la industria, absolutamente nada. Pero a la vez se politiza, porque ya, aunque subyace el problema del hambre, una de las reivindicaciones principales de esta segunda parte es la dimisión o destitución del gobernador civil, al que se considera el responsable último de la tragedia del día 15. Pero a la vez el movimiento se masculiniza, se va a ver dirigido por las sociedades obreras formadas por hombres. A la par de la huelga va a haber también otras, podríamos decir, otras protestas con un carácter más espontáneo, como por ejemplo un velatorio que se improvisó en frente del hospital militar, que estaba al final de la calle Compás de la Victoria, que llegó a reunir a más de 12.000 personas. En este momento ya estamos hablando de hombres y mujeres reunidos. Hubo una pitá, la gente salió a las calles el día 17 por la noche a hacer ruido en protesta por la gestión del gobernador civil. Pero ¿qué ocurre con las mujeres? Aunque ya digo que se politiza y se masculiniza, ellas siguen participando en todo este proceso, sin embargo la prensa las va dejando como de lado. Sin embargo, ellas no solo participan en estas protestas, sino que además dirigen las suyas propias. Por ejemplo, enlutan los balcones. Málaga entera va a tener los balcones de luto, da igual que fuera un trapo, un vestido, un chal, una manta, con tal que fuera negro, y toda la ciudad se viste de luto, especialmente los barrios obreros, por supuesto. Y luego también muestran su sororidad en acciones como llevar flores y homenajear a las fallecidas en el cementerio de San Miguel. Mientras que ya digo que la prensa las va relegando al papel de cuidadoras. Tras 4 días de huelga, finaliza el conflicto, primero porque es difícil sostener este conflicto, esta huelga en un momento de carestía, pero también porque pierden el apoyo de la opinión pública, que en un primer momento lo ha visto todo este movimiento con mucha simpatía y con mucha empatía porque entienden el problema del hambre, pero a partir de aquí empiezan a perder apoyos. Además, este conflicto termina sin conseguir realmente los objetivos de partida, porque se han conseguido que baje un poco el precio del pan, de las patatas, del pescado, pero todavía sometidos a dinámicas desestabilizadoras. Y con el riesgo, porque en ese momento han cerrado los puertos, han prohibido la exportación de pescado, con el riesgo de que una vez que vuelva a exportar, vuelvan a subir, vuelvan a encarecerse los productos. Va a pasar un mes, unas elecciones, unas elecciones muy conflictivas, además, cuando por fin las juntas de subsistencia pongan unas tasas a los precios. Pero luego, aparte, la otra reivindicación, que era la de la dimisión del gobernador civil, bueno, pues el gobernador civil efectivamente dimite, pero no le admite la dimisión el presidente de Gobierno y el Consejo de Ministros, que son los que tienen la competencia, y va a seguir en el cargo. Es verdad que, a pesar de que, bueno, dicen que abandonan la huelga, la lucha continuará, pero en forma ya de manifestaciones, de mítines, de conferencias. Entre las cuestiones que nos planteamos, bueno, pues con esta investigación y tal, pues estamos viendo cómo a lo mejor Thelma Kaplan nos habla de cómo las mujeres salen a las calles por los problemas de la subsistencia, y algo que se ve precisamente en este conflicto. Sin embargo, también estudiando este tipo de conflictos se abren las puertas a esa necesidad que existe de conocer la participación y la imbricación de las mujeres en el asociacionismo obrero. Porque a lo largo de todo este proceso hemos visto una gran capacidad de organización y una gran capacidad de convocatoria y de lucha. Luego, como os comentaba, esa dicotomía masculino-femenino que recorre toda la revuelta, tanto por acción como por omisión, tiene esas dos partes de las que os hablaba. La primera en femenino, donde son protagonistas y dirigentes de la acción, y esto en la prensa estamos viendo cómo le dan ese protagonismo, permiten, ¿no? Hablan de las mujeres durante la primera parte. Pero hay un cierto paternalismo, una cierta condescendencia. Me he ido de idea, perdón, no quiero ir tan rápido que... pero sí identifican lo que sería la posición que adoptan las mujeres con lo masculino.
Es como negarles a ellas, llegan a decir, las más animosas y valientes reanimaban a las de espíritu más femenino, ¿no? Ahí todos los comentarios son así. Es verdad que toda esa identificación con lo masculino, pero lo justifica la misma prensa por la necesidad, lo entiende por la necesidad. Por eso mismo, esa segunda parte, que se masculiniza, vamos viendo un progresivo desaparición de la mujer de los papeles protagonistas para dárselo a los hombres y a ellas las van relegando a ese papel de cuidadora, de las que tienen que adquirir los productos de primera necesidad. Luego, lo que sí, esa idea que os decía, ese paternalismo y esa condescendencia que recorre pues toda la documentación con la que he estado trabajando, ya sea las crónicas periodísticas, ya sean las declaraciones del gobernador civil o las sesiones del ayuntamiento. Esto nos habla de ese paternalismo que recorre todo lo que serían las autoridades, las locales en este caso, lo que sería la burguesía. Pero no nos olvidemos que también los obreros y los sindicalistas en el momento tienen esa actitud paternalista y condescendiente. Por ejemplo, en la participación que hacen en el mitin, aunque ellas hablaron del problema de la carestía, de todo eso, de cuáles podrían ser las soluciones, ellos toman voz también, dan su opinión y además lo convierten en algo como muy personalista. Hablan mucho de lo que sería su papel en todo este proceso, todos los movimientos sociales, toda la lucha obrera. Incluso hay quien llega a contar su experiencia de cárcel, cosas así, lo convierten en algo como muy personalista. Luego, por ejemplo, en el momento, ese día 14, que ellas requisan ese pescado, esa carne, cuando quieren hacerse con el control de los carros para transportarlo al mercado, los hombres quieren ser los que lleven los carros, ya se tienen que pelear en un momento dado para ser las que lleven esos carros. Porque querían hacerlo por su propio pie. Luego, la organización de la lucha y la decisión la organización de la huelga y la decisión de terminar con la huelga también corre a cargo de las sociedades obreras dirigidas por hombres y compuestas, si no en su totalidad, en su mayor parte por hombres. Y luego, aparte, esos cambios en las reivindicaciones, os digo que sigue yaciendo el problema del hambre, pero empiezan a tener unas reivindicaciones con un carácter más político. Todo eso es esa masculinización que digo del proceso. Si incluso nos vamos al juicio militar que hay a continuación, y con esto ya termino, cuando hablan de las mujeres en ese juicio militar, solo aparecen como víctimas, aparecen las víctimas, las que fueron muertas o heridas, aparecen sus informes forenses, pero no se las toma en cuenta a la hora de dar sus testimonios, ni siquiera son juzgadas. En una huelga, una pieza que se llama la huelga de las mujeres, juzgan a 23 hombres y ya digo, prácticamente en esa pieza, en ese juicio por lo militar, ellas quedan como en un segundo plano, en un plano muy segundo. Ya digo que lo dejo todo muy abierto para que podamos hablarlo, debatirlo y tal. Con esto doy paso a... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, parece la web que hemos comentado y tal, pero voy a dar paso ahora a Jimmy Cortavitarte, que es también historiador, profesor y tiene una larga trayectoria como sindicalista dentro de nuestra organización, dentro del CGT. Ha ocupado varios cargos y ahora mismo, como he dicho antes, es el presidente de la Fundación Salvador Seguí. Participa, ha escrito numerosos libros sobre pedagogía, sobre sindicalismo, anarcosindicalismo, ha participado en el último documental, por ejemplo, que estuvimos viendo aquí el 1 de junio, ha participado también y ha escrito artículos y incluso interviene en Radio Clara, ¿no? De manera semanal. Soy un opinador más. Pero si te llaman para opinar es porque sabes. Bueno, ya te digo. Venga, pues te doy paso. Gracias.
Pues nada, primero de todo agradeceros a la CGT de Málaga esta oportunidad y especialmente esta mesa, el poder estar hoy aquí con Raquel y con Antonio. Y bueno, la oportunidad de explicaros un poquito de qué va esta antología de textos de Seguí, ¿no? Quiero también agradecer al Comité Confederal y al Secretariado Permanente de la CGT la oportunidad que nos ha dado y la aceptación de todas las propuestas que hemos hecho para la celebración de este centenario, sin la cual pues no existiría esa exposición, no habría el documental, o nos hubiera costado muchísimo más, o nos hubiéramos quedado con una de las 5 acciones, ¿no?, en vez de estas 5 que ahora mismo están desarrollándose a lo largo de todo el Estado. Nosotros desde Barcelona, desde la Fundación en Barcelona, propusimos varias cosas y una de ellas fue hacer un recopilatorio de los textos de Seguí, de sus conferencias, de sus intervenciones, etcétera, porque nos daba la impresión, y creo que así se ha podido demostrar luego de trabajarlos, que había una cierta desviación a la hora de atender la figura de Seguí, ¿no?, en el sentido de que era sobre todo un activista, ¿no?, aparentemente, y alguien que intervenía muy bien en público, pero que quizás no tenía la capacidad intelectual y propositiva pues de otra gente de su época, ¿no?, como podrían ser Peiró o Pestaña, por ejemplo. Y evidentemente no tiene un bagaje tan importante, entre otras cosas porque le matan bastante antes, pero sí es cierto que una vez que uno se dedica a buscarlo, todas sus publicaciones en periódicos diversos, algunas de ellas con seudónimo, con el seudónimo de Águila Roja, y bueno, sus intervenciones o sus propuestas en conferencias, en congresos de la CGT, pues eso nos da un bagaje, por un lado un bagaje intelectual, por otro lado un bagaje cultural, por otro lado, si queréis, también un bagaje personal, porque en algunos momentos él habla de sí mismo, de su familia, de su madre, de cómo ganó su primera peseta, por ejemplo, y luego el carácter propositivo, ¿no? Es decir, y creo que rompe bastante con la imagen genérica que hasta ahora se ha tenido de Salvador Seguí. Salvador Seguí es evidentemente el sindicalista y el anarcosindicalista más importante y más conocido popularmente de los años 10 y 20 del siglo pasado, y es una figura que trasciende su momento, y hay muchas pruebas. Trasciende su momento porque Antonio ha hecho una novela sobre él, trasciende su momento porque hace nada Radio Nacional le dedicó un programa de 1 hora, porque ahora mismo TV3 está preparando también otro documental, y porque en los años 70 y posteriormente ha habido otras opciones políticas y sindicales que han tenido mucho interés en arrimar a Salvador Seguí a su ascua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso significa que es alguien que ha conseguido trascender su historia, ¿no?, y su momento. Evidentemente es una figura a la que podemos recordar por su propuesta de los sindicatos únicos en el Congreso de Sants, a la que podemos recordar porque participó en los comités de enlace de 1916 y 1917 con la UGT para las 2 huelgas generales que se produjeron en esas épocas, por su mítico meeting de Montjuïc, que dio finalización de alguna manera y finalización positiva a la huelga de la canadiense, por su año y pico de prisión, su año de prisión en La Mola y el resto en la prisión
de la Modelo de Barcelona, por los atentados que recibió, por su asesinato vil, ¿no?, en el año 23. Es decir, hay todo un conglomerado de cuestiones y de aspectos de Seguí que lo sitúan como una figura de una gran relevancia, ¿no? Que después de haber hecho el prólogo de este libro y de es una obra colectiva, también tengo que decir, ¿no?, que en la Fundación en Barcelona hemos trabajado en el tema más de 4 o 5 personas, y que justamente una de esas personas, que no soy yo, buscando en la biblioteca Arús encontramos otra novelita de él anterior a la más conocida, una especie de 15M en Cuba, genial, en los años 20 del siglo pasado, una perla, ¿no?, muy ingenua en determinados aspectos, pero muy interesante en cuanto a cómo él entiende que se puede desarrollar un proceso pre-revolucionario, ¿no?, a partir de la palabra, a partir de la confluencia, a partir de ser capaces de decirle a la gente aquellas cosas que están pasando. Muy, muy interesante, la verdad. Bueno, yo diría que seguí, voy a destacar varios artículos, artículos o intervenciones, y algunas de ellas porque creo que tienen una relación con la actualidad bastante clara, ¿no? Bueno, la primera cosa para la cual nos sirve este libro es para tirar por tierra todos los intentos que ha habido de un lado y de otro, también de este lado, por considerar que Seguí no era un auténtico anarquista, por ejemplo, o todos los intentos que ha habido por plantear que Seguí hubiera acabado de diputado y que quizás hubiera acabado convergiendo en otras organizaciones políticas, ¿no? Hasta el momento en que él vive, lo que nos dan sus entrevistas y lo que nos dan sus artículos es una completa negación de estas dos especulaciones, ¿no? Y en ese aspecto creo que el libro, la antología, nos sirve al respecto. Luego, debería decir que Seguí trata, hace 100 años, trató una serie de temas que pueden ser de absoluta actualidad ahora mismo, y los trató con un posicionamiento que yo también creo que es muy actual, o que tiene mucha vigencia, por lo menos entre gente como nosotras y nosotros, ¿no? Por ejemplo, él trata el tema de la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, y lo trata desde el punto de vista de denunciar que se trata de un conflicto de clases en el que hay intereses económicos y políticos imperialistas detrás, en cuál es el papel de los estados, en la defensa de la protesta y de la neutralidad antibelicista. Y quiero leeros algún trozo de él porque me parece interesante. Él escribe: la protesta contra la guerra, contra los homicidas gobernantes de Europa, debe ser protesta antipatriótica, antimilitarista y anticapitalista. Clase explotada la nuestra, no reconocemos buenos a ninguno de los que guerrean, y no queremos guerrear estérilmente derramando nuestra sangre por nuestros enemigos, ¿no? Una cuestión que es de absoluta actualidad y que está ahí, y que, bueno, de momento está en un territorio muy concreto, pero ya veremos si nos expande de ese territorio, ¿no? Luego es muy interesante el Seguí que se enfrenta con cuestiones de la actualidad, pero que hace una referencia histórica. Por ejemplo, hay dos artículos que me parecen muy interesantes. Uno, el que dedica al problema marroquí, es decir, España era un imperio, tenía una colonia en el norte de Marruecos que le habían dado el resto de estados europeos, y eso llevó a una serie de conflictos que duraron prácticamente 2 décadas, ¿no? Provocaron la llamada Semana Trágica o Semana Roja de 1909 en Barcelona, ese movimiento antimilitarista. Y en un momento, en el año 23, poco antes de morir, en un momento en que todas las fuerzas de orden estaban diciendo: hay que solucionar ese tema porque lo único que estamos consiguiendo en Marruecos es que nos maten a la gente joven, ¿no? Él hace un artículo
fantástico en el cual les recuerda lo que pasó en 1909, les recuerda que los sindicatos y la clase trabajadora ya les han dicho que ese no es el camino, que por ahí no se va a ningún lado, pero incluso va más allá. Él en ese artículo plantea que España debe salir de Marruecos, debe abandonar sus colonias y señala de una manera muy clara pues, a la monarquía, a las clases dominantes, tanto a nivel político como económico y evidentemente al ejército español. No había mucha gente en esos momentos que fuera capaz de atreverse a esto. Y también es muy interesante cómo sitúa, quizás es uno de los artículos que a mí más me gusta, el artículo se llama El círculo de sangre y odio, y lo complementa con un artículo, una especie de artículo histórico y un artículo de actualidad, ¿no?, del momento. En el primer artículo, y es sorprendente, él habla de Villalar, de la derrota de Villalar por los comuneros de Castilla. Es decir, escribe sobre lo que eran las Cortes de Aragón, sobre lo que eran las comunidades de Castilla y cómo todo eso cae por el ataque del ejército de Carlos I, ¿no? Y dice una frase que es brutal, dice: desde la caída de Villalar jamás pudo el pueblo conseguir, a pesar de sus esfuerzos, incorporarse al mundo de la civilización. Y lo lleva en otro artículo a la situación por la que ellos están pasando en ese momento, porque él viene a opinar que ese círculo de odio y fuego es un círculo que no ha acabado, es decir, que las clases dominantes en el Estado español siguen utilizando ese tipo de mecanismos para dominar al pueblo, ¿no? Y escribe: los excesos del poder continúan, las persecuciones contra los obreros más significados están a la orden del día, los centros obreros siguen clausurados, las bandas blancas, terrorismo, los terroristas a sueldo actúan. Es decir, que todo lo que se hacía al amparo de la ley de orden público se sigue haciendo con las garantías constitucionales en vigor. Ligando con lo que antes hablaba Raquel, tiene un artículo sobre la carestía de la vida. Y tiene un artículo que podemos entender perfectamente. Él sitúa, en ese momento hay una Primera Guerra Mundial, ahora tenemos un conflicto en Ucrania, que es el origen de todos los aumentos de los precios, se produzcan en Ucrania o no se produzcan, como bien sabéis. En ese momento él también acusa a esos compatriotas que se están forrando con la escasez, con la especulación, con el encarecimiento y con el empobrecimiento de las clases populares, ¿no? Y dice: esta se apoya principalmente en dos puntales, que se llaman casero y abastecedor, que nosotros podemos traducir ahora perfectamente por fondos buitres, grandes tenedores, Mercadona y otros, perdón por el anuncio, y otros supermercados al uso, ¿no? Y como él dice, y frente a eso no va a haber una reacción del poder político. Esa reacción no va a existir, como nos está pasando en la actualidad. Esa reacción no existe, ¿no? Únicamente él considera que en ese momento las organizaciones sindicales, la CNT, podrían ponerle freno. Y por hablar de alguna cosa más en el sentido del anarquismo y el anarcosindicalismo, y por el margen de tiempo que me queda, bueno, yo creo que una de sus grandes aportaciones es la consideración del carácter sociopolítico que ha de tener siempre el sindicalismo. Cuando en la conferencia de Zaragoza presenta junto a otros 3 personas, Peiró, Pestaña y Beadiu, la llamada ponencia política de la CNT, en la cual, en resumen, viene a decir que la CNT no debe dedicarse únicamente a los problemas de las trabajadoras y los trabajadores en su lugar de trabajo, sino que cualquier cosa o cualquier actuación que les afecte en su vida cotidiana debe ser respondida por esa organización, ¿no? Ese carácter sociopolítico sin el cual yo, por ejemplo, no entendería la organización en la que milito, y me imagino que la mayoría de nosotras y nosotros tampoco, aparece ahí por primera vez, por lo menos aparece escrito por primera vez en esa conferencia y en esa resolución. Y acabo con lo que él considera que es el sindicalismo, porque es muy interesante, yo creo que es muy interesante. Él habla del sindicalismo
y cita dos cosas que me gustan mucho. Agrupación natural de la clase trabajadora, lo llama en un determinado momento, y en otro, momento consciente de la acción del proletariado. Y él dice, sí, el sindicalismo es el momento consciente de la acción del proletariado, por eso yo soy sindicalista. Pero él cree que las cosas no deben quedarse ahí y que hay un segundo escalón en el proceso del sindicalismo, ¿no? Y ese es mejorar la técnica profesional, saber a lo que me dedico y tratar de ser mejor en eso a lo que me dedico. ¿Simplemente por ser mejor, por ser un mejor técnico? No, porque él está convencido de que cuando llegue la revolución esas personas se van a tener que hacer cargo de la producción. Y junto a ello introduce otro elemento más, ¿no? El tema de la educación y la formación. Él considera absolutamente básica esa educación y esa formación y lo practica, pertenece a los ateneos, etcétera, y dice, escribe, me parece brutal, ¿eh? No tendríamos perdón si no hiciéramos comprender a las masas obreras que el triunfo depende precisamente de su educación. Y si no les dijéramos que no se puede ni se debe pedir una cosa de tanta responsabilidad como la hegemonía social de las clases proletarias sin antes habernos preparado. Hay otro texto en el que él dice, probablemente si ahora llegara la revolución tendríamos que decir que no, porque no estamos preparados. Él en ese momento pertenecía a una organización que tenía 300 y pico mil afiliados en el conjunto del Estado, y era una época donde había mucho aventurero revolucionario que hacía revoluciones con pequeños grupos, ¿no? Y yo creo que ese es un planteamiento ético y de futuro fundamental, ¿no? De construcción del futuro fundamental. Y ahora sí acabo. Bueno, también quería la educación por otra cosa que dice en otro artículo que me parece muy interesante, y es para evitar, leo textualmente, la hegemonía artificial de una minoría inteligente. Ya conocen lo que está pasando en Rusia y él considera que una de las maneras de que lo que está pasando en Rusia no suceda en el Estado español es precisamente porque hay unas clases populares que están educadas y por tanto a las cuales va a ser difícil de convencer a partir de una minoría artificialmente hegemónica, ¿no? Y acabo con un texto que también leí en Barcelona en el cementerio, pero que me parece clave por cómo es capaz de entrever qué es lo que puede venir después, ¿no? Él cree que ese sindicalismo es el que va a hacer la revolución, no las organizaciones anarquistas, a pesar de que él se considera anarquista, y evidentemente no los partidos políticos socialistas o comunistas. Y él escribe lo siguiente: la nueva generación será sindicalista a pesar de los carceleros de la soberanía individual, y será esta civilización sindicalista la que acelerará el advenimiento del comunismo libertario. Concédese a las colectividades autonomía y libertad para su desarrollo, pero subordinadas a los intereses de la humanidad, y se verá cuáles son los resultados obtenidos. Ni la tierra ha de ser del campesino, ni la ciencia del sabio. Tierra y ciencia son patrimonio capital de la humanidad y nadie, en nombre de ningún principio, puede adueñarse de ellas. La nueva sociedad ha de establecer la igualdad sobre las bases de la libertad y la justicia. Él estaba marcando un camino que será el que luego veremos en el periodo del 36 al 39, y a veces cuando estudiamos el periodo del 36 al 39 nos olvidamos que una buena parte de sus bases están aquí, están en esta gente, no únicamente en Seguí, sino en la pléyade de sindicalistas, hombres y mujeres que recorrieron este país y que caminaron por este país en los años, en la década de los 10 y de los 20. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dar paso a Antonio Soler, que bueno, creo que lo conocéis todos, es escritor, hijo predilecto de Málaga, tiene publicadas 13 novelas, un ensayo, un libro de relatos, sus obras han sido traducidas a más de 12 idiomas y ha ganado pues, diversos premios como el Umbral, Nadal, el premio a la crítica nacional, el premio a la crítica de Andalucía, y bueno, lo hemos invitado porque él es escritor de Apóstoles y Asesinos, que también se desarrolla en este contexto, y bueno, muchísimas gracias por haber venido y te doy paso ya.
Pues buenas tardes y lo primero agradecer la invitación para participar en esta mesa con Raquel y con Emili. Y bueno, me preguntaron, el libro Apóstoles y Asesinos se publicó en 2016. Me preguntaron entonces en varias ocasiones por qué Salvador Seguí y por qué escribir un libro como este. Y a veces los caminos de la creación no son demasiado rectos ni directos, y este es un caso. Es un libro que tiene unos antecedentes que se remontan muy atrás. Se remontan a final, diría, mediados de la década de los 70. Yo leí una novela de Ángel María de Lera que se titula Las últimas banderas, y es una novela que se desarrolla en los últimos días de la Guerra Civil en Madrid. A mí me interesó por diversos motivos, por el hecho meramente literario, también por el ideológico y también por una cuestión emocional, porque mi padre fue soldado de la República, suboficial de Carabineros en Madrid, y estuvo allí al servicio de la República desde noviembre del 36 hasta abril del 39. Por tanto, aquello tenía que ver con mi familia, y además mi padre murió cuando yo tenía 11 años, con lo cual yo nunca pude hablar con él de aquel periodo ni cómo fue exactamente. Todo lo que me llegó de su peripecia fue, por tanto, a través de personas interpuestas. Bueno, yo leo esa novela y nada más. El autor, Ángel María de Lera, como digo. Y 2-3 años después, Ángel María de Lera publica una biografía de Ángel Pestaña. Y movido por lo que me había gustado Las últimas banderas, leí esa biografía de Pestaña y descubrí un personaje como Ángel Pestaña que me pareció muy interesante, pero mucho más interesante dentro de aquel libro me pareció la figura de Salvador Seguí, yo diría que por lo poliédrico, por lo excepcional que era el personaje. Me interesó mucho. Yo en aquella época pues leía, me interesaba muchísimo la literatura, pero no pasaba por mi cabeza ser escritor ni nada de esto. Así que fue un impacto como un lector, como un ciudadano interesado y nada más. Pero bueno, como digo, las cuestiones de la creación literaria tienen unos pozos, unos sedimentos que están en la cabeza del escritor y que en un determinado momento se activan sin que haya un camino racional directo ni que la voluntad esté ahí trabajando. Son caminos azarosos. Con eso no quiero defender la existencia de las musas ni de la inspiración ni nada de esto, pero sí los elementos de la memoria, del inconsciente que conforman nuestra personalidad. Yo diría que sobre el 2013 aproximadamente leí un par de
novelas, no sé cómo llamarlo, a esos libros, tampoco al mío. Un par de libros de un autor francés, Jean Echenot, que dedicó a personajes históricos. Uno de ellos a Ravel, y otro a Zatopek, el maratoniano checo. Son libros muy breves, de unas 100 páginas más o menos, pero que dan una visión muy intensa de esos personajes. Y de pronto se me activó en la cabeza Salvador Seguí. Y dije, pues ese personaje que tanto me deslumbró, del que tuve alguna otra oportunidad de conocer algún dato más del que había en la biografía sobre Pestaña, de Ángel de María de Lera, pensé que podía hacer un libro breve sobre el personaje. Y a partir de ahí empecé a buscar documentación, a leer, a documentarme, y la idea se transformó y se ensanchó bastante, hasta convertirse en un libro de 400 y pico páginas, porque al margen de Seguí descubrí todo un mundo. Un mundo, por otra parte, yo fundamentalmente soy novelista, un mundo con una enorme carga de carne novelesca o literaria, o como la queramos llamar. Todo ese mundo del pistolerismo, del sindicalismo, del terrorismo blanco, esa Barcelona de la Primera Guerra Mundial, que era una ciudad por la que pululaba gente de lo más extraño, espías de distinta catadura y de distinta nacionalidad, Scotland Yard, que estuvo en Barcelona investigando una serie de atentados, traficantes de armas, señoras de muy distinta y rara reputación. Todo eso, el poder político corrompido y no corrompido, un personaje como Martínez Anido tan siniestro que parece sacado de una mala película, pero que era, por desgracia, absolutamente real. Es decir, todo eso que había allí en esos años concretos de la Primera Guerra Mundial, pero también mucho antes y bastante después, ¿no? De modo que empecé a idear otro libro muy distinto, teniendo a Salvador Seguí como eje, pero abriendo el campo y tratando de contar cómo fueron aquellos años que efectivamente, como ha dicho Emili, tienen una importancia clave y fundamental en lo que va a ser la historia de España en el siglo XX. Cuando miramos atrás en la historia española del siglo XX, hay 2 o 3 puntos clave, y uno de ellos es la guerra civil, pero y es tan aparatoso ese hecho que en cierto modo ensombrece todos sus antecedentes, todo lo que hay anterior a ella. Y la historia del sindicalismo de Seguí y de todas estas personas son efectivamente un germen de lo que va a venir después. No nos podemos explicar la guerra civil sin todo este periodo anterior. Me he perdido un poco.
decía que efectivamente que la importancia de Seguí y de las personas que lo acompañan es clave. El desarrollo intelectual, personal, político, sindical de Seguí me interesa sobremanera, y ese chico prácticamente que está en la calle desde siempre, que tiene una educación, como ha dicho Mili, muy a salto de mata, que se deslumbra con Nietzsche y que de un pensamiento radical, violento, va transformándose, y eso me parece muy, muy interesante, hasta llegar a esta referencia precisamente que dice el sindicalismo no puede estar al margen de los movimientos políticos. Tenemos que implicarnos en algo más que en una mera estrategia sindical. Ahí yo creo que hay un arco evolutivo enorme. Y por otro lado, lo humano, lo vital de este personaje tan lleno de eso que algunas veces se ha llamado de carisma, un pintor de brocha gorda con apariencia de dandy. Eso también es muy, muy llamativo en el personaje, y por otro lado, ya digo, muy, muy literario. Todo eso me llevó a escribir Apóstoles y Asesinos. Su postura como internacionalista, porque en sus conversaciones con un personaje que también descubrí, en el que profundicé al leer, al documentarme, como Layret, muy apegado al nacionalismo catalán. Ahí hay una diferencia grande de Salvador Seguí con su amigo Layret, también asesinado en años anteriores, como luego fue Seguí. El Noi del Sucre, Salvador Seguí le podía argumentar a Layret que él se encontraba mucho más cerca de un obrero italiano o polaco que de un burgués de Barcelona. Ahí hay una idea muy clara de otro movimiento que se está fraguando también en esa época y que va cogiendo consistencia, y que por otro lado también tiene bastante de actualidad. Y el valor, efectivamente, como ha dicho Emili, que él le da a la educación. Él es muy consciente en todo momento de que sin educación es imposible la revolución, y no recuerdo si exactamente lo llega a escribir o a decir así, pero más o menos él propone que no es posible ninguna revolución sin educación, y que una revolución sin educación sería algo más o menos o poco más que una algarada. Ese asentamiento, ese camino hacia, no sé cómo llamarlo, una conciencia más realista o más pragmática, también me parece muy interesante en Salvador Seguí. Y algo que apunto como una interrogación, más que como una teoría en contra de algo que has dicho, Emili, es qué habría ocurrido si en el año 23 no asesinan a Salvador Seguí. Es decir, hacia dónde habría evolucionado sindicalmente y políticamente, porque él y también en su apego o adscripción al anarquismo. Él en determinado momento cada vez dice que se siente más sindicalista y menos anarquista. Y
en ese reconocimiento de la acción sindical que tiene que ir de la mano de la política, o por lo menos no ignorarla, yo no sé si él no habría seguido una evolución similar a la de Ángel Pestaña, es decir, alguien que acaba en el Congreso de los Diputados. A mí no me parece descabellado, siguiendo esos puntos suspensivos que, por desgracia, se quedan abiertos con el asesinato de Seguí. En cualquier caso, creo que el personaje tiene una magnitud, como decía antes, tan interesante, tan poliédrica, que permite ser analizado y estudiado desde muchos puntos de vista, y que yo creo que en parte aún es un personaje si no por descubrir, sí por enfatizar en su pensamiento, en su trayectoria. Y nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio. No sé si alguien tiene ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere intervenir? Ah, no, como te he visto ahí, digo, no sé yo. ¿No? Soy de las que tengo un poco de incontinencia verbal, pero bueno, estoy encantada, porque bueno, en mi vida lo han escuchado, obviamente, pero Antonio Soler no lo conocía, así que muchas gracias, vamos. A mí me ha encantado, es que ya voy a encargar el libro de Apóstoles y Asesinos, porque Sí, no, solo corto un momento, solo la incontinencia verbal. No, algo que dije, lo digo al mencionar tú el libro, sobre los libros de Chenot, que yo no sé si son novelas o qué tipo de libros son, y lo mismo digo del mío. Cuando se fue a publicar, hablando con el editor, le dije, ¿cómo lo vas a vender? ¿Como novela o como...? Me dijo, como novela, porque usas recursos que no usaría un historiador. Pero todos los hechos que se cuentan ahí son históricos, es decir, no es una novela histórica, no, que es un género que a mí no me gusta especialmente. Es un libro en el que yo me he ceñido a los hechos históricos con una licencia de recrear determinadas situaciones, pero no inventarlas, sí recrearlas, pero no inventarlas. Tanto es así y me llamó mucho la atención, un historiador como Paul Preston lo incluye en una bibliografía, pues se supone que es como un libro de historia, ¿no? Perdón por la interrupción, pero esto, ponerle un adjetivo al libro que yo no... Es un libro, y ya está. Utopía de Madrid a Carola, si podéis, a contarnos vuestro libro y un poco la historia de esas investigaciones que habéis hecho. Así que yo sí quería preguntar, teniendo un poco en relación a los ejercicios y a la figura de Seguí, el papel o la relación que las mujeres tenían dentro del ámbito reivindicativo o personal de la figura de Seguí. Yo he hablado de las pioneras, de mujeres revolucionarias, de mujeres que salían a la calle y que ocupaban los espacios, ¿no? Pero no sé en el momento de ese
sindicatos se trata de mantenerse un continuo, la regula de estar en los cafés, entrar en los almacenes, vigilar los almacenes, los que tienen que estar ocultando, por ejemplo, el bacalao, que era allí una cosa que se repite mucho en la prensa. Luego, cómo se alarga. Allí, por ejemplo, fue la huelga que aquí fue de todas las hombres y mujeres, de todos los sectores. Allí fue una huelga de mujeres. Te digo que llegaban a 24.000 mujeres, en Málaga que fue mucho más pequeñita en ese momento. Para terminar el conflicto, allí en Barcelona llegaron a declarar el estado de excepción y sacaron el ejército a la calle. Lo que hay es un abismo entre lo que había en la zona y lo que había alrededor. Sí, yo creo que seguramente que nuevas investigaciones nos darán algunas sorpresas, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros en la Fundación trabajamos todas las actas y todas las resoluciones que salieron del Congreso de Sants de 1918, que es un congreso fundamental para el sindicalismo y en especial para lo que llamamos el anarcosindicalismo. No había una sola delegada. Y eso significa que no había mujeres en los sindicatos y que esas mujeres no lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, en la huelga de la canadiense y en general no se habla mucho de eso, asume la jornada de las 8 horas, que era una reivindicación histórica, pero la asumes fundamentalmente cuando las mujeres que trabajan en el textil se unen a la huelga y se unen con esa condición, con una jornada de 8 horas, que en un principio no estaba en el inicio de la huelga, que lo que estaba era el que determinada gente volviera al trabajo, Entonces, cada vez que hay un comicio, que es cuando más nombres tenemos de gente, que suelen durar a veces 4 y 5 días, es probable, no justifica nada, simplemente lo digo a nivel histórico, es probable que el papel que seguía jugando la mujer en ese momento impidiera que pudieran estar 4 días fuera de casa, acudiendo a Zaragoza o a no sé qué. Es penoso, por otro lado, ¿no? Pero es evidente que las mujeres están participando y de una manera muy potente en esos años. Por ejemplo, hay cuestiones muy singulares, como es en el momento en que se aplica, en toda esta etapa del pistolerismo y la etapa de Martínez Amido y demás, en los momentos en que se aplica la llamada ley de fugas, que podría ser ante una detención, pero también y fundamentalmente lo que se hacía más es una detención que te llevaban a prisión y a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana se te decía no, ya puede usted salir, y entonces te disparaban desde cualquiera de los vigilantes y tal. Se crea un grupo de mujeres que va cada noche a la prisión de la Modelo, y eso es una cosa históricamente muy poco reconocida. Y tenemos incluso algún nombre, es decir, hay por ejemplo, Balbina Pi, y da la impresión de que el papel, o sea, que evidentemente hay muchas mujeres sindicadas ya en la CNT. En el Congreso de Sants sale una resolución que dice que en aquellos sindicatos donde hay un gran número de mujeres o mayoría de mujeres, las juntas de los sindicatos tienen que ser como mínimo paritarias, y eso es una resolución, y por tanto significaba que no solamente que los hombres estaban dispuestos a dar eso, sino que seguramente había una presión clarísima para dar ese tipo de cosas, ¿no? Sí es cierto, cuando analizas todo eso, que la aparición de la mujer en puestos más significativos, o de la mujer con una perspectiva histórica o con un conocimiento más popular, se produce a partir de los años 30. Es más fácil encontrar mujeres significativas en el sindicalismo y evidentemente eso tiene mucho que ver con la aparición de mujeres libres y con el papel que cubre Mujeres Libres, ¿no?
que en estos momentos no existía una organización de este tipo. Pero yo creo que yo estoy convencido por determinadas luchas, por determinados procesos que, como ya he explicado en el tema de las faeneras o lo que pasa en Cataluña, la mujer juega papeles fundamentales en las luchas obreras y populares de esa época, pero sí que tenemos más dificultades para identificar mujeres significativas que no nos cuestan a la hora de decir así de carrerilla, pues Peiró, Pestaña, Seguí, no sé qué. Y creo que todavía hay que hacer ahí una prospección más importante, porque estoy convencido de que existían, ¿no? Van apareciendo ya algunas, esta que os digo, por ejemplo, hay el caso de la Roser Urset, que ahora se la está reivindicando más, y que es una mujer de los grupos de acción de los años 20. Pierde la vida porque explota su casa, ella refugia en su casa grupo, no sé si tú lo citas. Sí. Y claro, entonces este tipo de mujeres, claro, ¿quién coloca a Roser Urset al lado de los solidarios y tal? Pero sí se la puede colocar al lado de los solidarios. Era una trabajadora del textil, luchadora sindical, y que cuando llegaba a su casa, resulta que su casa era un nido en el cual, en el buen sentido, se hacían bombas, había armamento y tal para los grupos de defensa frente al pistolerismo, ¿no? Yo creo que nos falta más investigación a ese respecto, y que seguramente que encontraremos a mujeres más significativas, ¿no? En esa etapa, pero que seguro que jugaron papeles claves, vamos, seguro. Y algunos te los he dicho. Nacho. Quería preguntar, habéis estudiado conocedores de un periodo histórico, ¿no?, del principio del siglo XX, y a mí me gustaría, habéis visto varias referencias, ¿no?, a la actualidad. ¿Qué ha cambiado en 100 años, en un siglo, para que ahora esa conciencia social, esa conciencia de lucha, esa conciencia de unión, ¿no?, de tal, se brille por su ausencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, desde vuestra perspectiva, ¿no? Que esto referente a la educación, la importancia de la educación, es evidentemente un pilar, ¿no?, que han dinamitado, pero así desde vuestra perspectiva individual, ¿qué creéis que ha cambiado o que han cambiado? ¿Nos ha cambiado? Bueno, yo creo que han cambiado unas cuantas cosas. Para empezar, ha cambiado la economía. Yo creo que eso es clave. Las condiciones en las que se vivía en la época es bastante diferente, y eso puede llevar a determinadas cuestiones más egoístas o menos solidarias, o también ideológicamente trabajado todo para que cada uno se ocupe de lo suyo, en fin. Pero básicamente yo creo que también hay una cuestión clave, y es que en esa época estamos en el despertar de las ideologías, y en algo que parece que va a transformar el mundo, y que de hecho lo transformó, ¿no? Pero hay una conciencia, creo yo, de que el momento ha llegado. Está la Revolución Rusa, ¿no? Yo creo que eso no se puede olvidar, aunque para algunos es un fracaso, y de hecho Ángel Pestaña es el delegado que va por parte del sindicato y vuelve tremendamente decepcionado, pero hay otra parte de la sociedad que está viendo eso como una gran esperanza. El socialismo parece que va a tocar el poder y que va a transformar la sociedad de un modo
el republicanismo en un ambiente local como el español. Y por otro lado están las ideologías contrarias, el fascismo está despertando. Es decir, yo creo que es un momento de una gran evolución, de una gran ebullición y de una gran expectación. Hay una especie de gran sueño que parece que es inminente, que está ahí. Yo creo que esa es la época de toda esa gran evolución y de toda esa gran expectación. Básicamente ahora sería como si estuviéramos un poco de vuelta de todo. Tengo esa sensación de un mayor, evidentemente, bienestar y un mayor olvido de movimientos solidarios. Es lo que a mí básicamente digo, hablando en términos muy generales. No sé dónde habéis podido bucear para encontrar un poco la figura, ya no solo sindical, sino también personal de Seguí. Sí, sí. Bueno, yo creo que coincidiremos. Yo sobre el tema de sus textos, pues porque estaban, es decir, un poco lo que explicaba antes, ¿no? Porque se había hecho ese imaginario de él, ¿no? Como un gran organizador sindical y un muy buen mitinero, una persona que cada vez que era necesario pues se ponía su traje de bonito, porque él creía que cuando había que visitar Sevilla o Madrid o lo que sea, y si encima además tenía que hacer una disertación en el Ateneo o donde fuera, pues debía representar a los trabajadores de una determinada manera, que no era de la misma manera que vestía a diario cuando iba a trabajar. Había quedado un poquito esa imagen, ¿no? Y aunque había dos libros, yo hablaré un poco de esta, y en todo caso tú hablas del personaje, si te parece. Y entonces había un libro de los escritos madrileños de Lorza, que hablaba únicamente de sus publicaciones en diarios de Madrid, y había un libro en catalán que se llamaba Escrits, pero que tampoco había investigado más allá de una determinada etapa, ¿no? Cuando hace 3 años aproximadamente Jordi Martí Font, como editor, intentó hacer una compilación total, pues tampoco llegó al final. Digamos, el final ahora mismo somos nosotros, pero a lo mejor puede ser alguien dentro. Y entonces nos dimos cuenta que su producción era mucho más amplia de lo que siempre se había dado por hecho. Es decir, en esa trilogía de las que os he hablado antes, de Peiró, Pestaña, Seguí, todo el mundo creía que Peiró y Pestaña eran los teóricos, los que habían escrito, los que realmente tienen, bueno, la obra de Peiró es un tochaco así, y Pestaña tiene unos cuantos libros que si los juntamos también nos va a dar más o menos eso, ¿no? Y parecía que Seguí, pues había escrito una novelita, había escrito unos artículos por aquí y tal. Y claro, cuando te metes a fondo, cuando descubres que en algún momento ha escrito con seudónimo, cuando dejas de mirar solamente en el ámbito de Barcelona y Madrid y te das cuenta que hay una etapa cuando sale de la cárcel que escribe algunas de las mejores cosas en cultura y acción de Zaragoza. Es decir, a medida que abres el campo, te das cuenta. Claro, no sabemos qué hubiera pasado si Seguí no hubiera muerto con 35 años los otros dos llegaron a mucha más edad, Pestaña más o menos porque murió en el 37 y Peiró fue fusilado en el año 42, ¿no? Pero bueno, probablemente Seguí hubiera producido bastante más. Y estoy de acuerdo con lo que decía antes Antonio. Por ejemplo, en presentaciones de estas que hemos hecho están apareciendo cuestiones muy interesantes.
a partir del debate, pues por ejemplo, con Xavier Domènech o con otros historiadores y tal, que han decidido dedicarle un tiempo específico a Seguí, ¿no? Yo os he dicho algunas cosas, pero aquí hay algún artículo de Seguí en el cual él está viendo la llegada del fascismo. Y creo que es de los primeros sindicalistas de esa época que se da cuenta de que, y de hecho, pocos meses después de su asesinato se proclamará la dictadura de Primo de Rivera. Y él dice, o escribe, más o menos, si esto sigue así solo va a tener dos soluciones. Una, la revolución, a la que seguramente no vamos a llegar porque no estamos preparados, y otra, un gobierno totalitario. Y a eso le llama él el Estado, comillas, catalán, no por el Estado de Cataluña, sino por el modelo que estáis practicando en Cataluña, el modelo que el Estado está practicando en Cataluña, es decir, un modelo que no atiende para nada a ningún tipo de legalidad y que actúa por fuera de la legalidad, que tiene al ejército y a las fuerzas al servicio de los grandes intereses económicos y tal. Ese es el que él prevé que se puede imponer en Cataluña, lo está viendo. Y de hecho, es una conjetura, evidentemente, pero yo creo que su asesinato es una provocación. En el momento en que se produce su asesinato, están provocando un estallido, están intentando provocar un estallido del movimiento obrero que no se produce, sí se produce una huelga, pero no se produce ese estallido, que justifique la necesidad de la intervención del ejército. Entonces, hay cosas muy interesantes en Seguí respecto a, por ejemplo, a lo que tú comentabas antes sobre el anarquismo y si Seguí se aleja del anarquismo. Yo creo que Seguí, en los textos que hemos leído, nos está diciendo una cosa que en aquel momento dentro del anarquismo era tabú. Y no significa, o sea, se alejaba de los anarquistas de aquí, que es que la revolución no se producía de un día para otro y que la revolución iba a tener etapas y que en ese papel, en esas etapas, los sindicatos iban a tener el papel clave. Es decir, que el sindicalismo debía ser el que hacía la revolución y en un momento dado dejarlo en manos de un pueblo hipotético que es comunista libertario, anarquista, una cosa. Y eso era tabú en ese momento porque buena parte de los anarquistas más conocidos del 36 estaban convencidos de que lo que pasó el 19 de julio era la revolución y evidentemente no era la revolución, era parar el golpe, ¿no? y iniciar un proceso prerevolucionario que acabó como acabó, desgraciadamente como acabó, ¿no? Por la fuerza del enemigo, que muchas veces no se tenía en cuenta y Seguí sí lo tenían. Yo creo que hay muchas... Xavier Domènech, por ejemplo, en una de las... y acabo, en una de las últimas veces que he intervenido con él ha llegado a decir, y esto hay poca gente que lo haya dicho aquí, que para él Seguí es desde el punto de vista político, es un personaje del nivel de Lenin o del nivel de la alemana Rosa Luxemburg. Exactamente. Él cree que en esa etapa de la que estamos hablando, finales de los años 10, principios de los años 20, considera que hay en Europa en ese momento hay esos tres personajes con la clarividencia para saber cuál es la situación, con la voluntad de crear movimientos políticos fuertes o políticos sindicales fuertes y digamos, abandonar un cierto idealismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la política, ¿no? Bueno, no sé, es una idea a desarrollar a lo mejor, pero en una tertulia que hicimos hace poco salió este tema. A mí me sorprendió de una persona precisamente de una tradición marxista, ¿no? Que pudiera reconocer a Seguí como uno de los personajes clave del siglo XX, vamos, del principio del siglo XX. Bueno, yo me documenté de todo lo que tuve a mi alcance para escribir un libro de este tipo. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, haber leído 2 o 3
tochos enormes de historia del sindicalismo, historia general del sindicalismo o historia de la UGT. Es una información que luego no aparece en el libro, pero que a mí me da una seguridad para saber por dónde me estoy moviendo, porque si hubiera ido a lo que en principio podía ser utilizable para ser transformado y aparecer en las páginas del libro, habría estado todo cogido con alfileres y yo me habría sentido inseguro en todo momento. Por tanto, es una especie de ahondar mucho en los cimientos. Y con respecto a lo estrictamente referente a Salvador Seguí, pues había muy poco escrito sobre él. Entonces, a través de biografías, pues, o de Layret o de personajes paralelos, fui reconstruyendo de aquí y de allí elementos con los que a poder acercarme al personaje. Libros en castellano o en catalán y ya digo, referentes al sindicalismo, a la CNT, al periodo histórico en Cataluña, todo lo que llegó en un periodo aproximadamente 1 año y medio o así a mis manos. Es un trabajo que no se acaba nunca. Si yo hubiera seguido ahondando todavía estaría en eso y no habría escrito. Hay un determinado momento en que dice, bueno, ya tengo suficientes elementos, tengo suficiente información como para empezar a escribir. Luego, ¿qué ocurre? Que una vez publicado el libro, pues sí aparecen o personas que te ofrecen más documentación y tal, pero ya es tarde, ¿no? Ya está todo cerrado. Y por otra parte, en mi caso, yo ya estoy saturado en ese momento dado del personaje, del periodo, y necesito un tiempo de descanso, ¿no? Lo cual no significa que dejara de interesarme ni mucho menos, pero hay un tiempo después de 2 años y medio dedicado a él que dice, bueno, ahora tengo que irme a otra cosa, porque como antes decía, básicamente mi trabajo es de novelista, y para mí este es uno de los libros míos más queridos, sin duda, pero es un libro excepcional en cuanto a que, como antes decía, no es una novela, sino es un paréntesis que yo hago en mi trabajo de novelista para dedicarla básicamente a Salvador Seguí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces nada, muchísimas gracias por supuesto, a Raquel, a Emily y a Antonio, a todos los demás por haber venido. Y yo quería recordar que este viernes, que ya es el último día de la exposición, vamos a contar con Moisés Matos, que es profesor y es actor, y va a representar aquí su obra Salvador Seguí, el hombre que caminó por la utopía. Así que os invitamos también a que vengáis, será a las 7 de la tarde.